Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el 10º episodio y Filosofando. Filosofando porque ya llevamos casi 3 meses de esta bonita e ilustrativa travesía por el pensamiento filosófico o escuelas de estas mismas. Y el capítulo de hoy estaremos explorando a un tipo de filósofo que de repente se nos va a parecer que a lo mejor no es radical o sumamente distintivo en sus ideas, pero que su manera de exponerlas, su manera de pensar, o en este caso, de discutir ideas anteriores, es relevante. Si bien porque ilustra una habilidad peligrosa que puede tener el amante de la filosofía, o también porque hace preguntas que de no haber sido exploradas con cierta malicia, cierta mala intención al hacer la pregunta, a lo mejor no se habría visto hasta años después. Hoy estaremos hablando de Zenón. Zenón de Eleas, parte de la escuela eleática, era un estudiante de Parménides y hay quien dice que inclusive es su hijo adoptivo, y era un contrario por naturaleza. Su principal razón de vivir era llevarle la contraria a todos. Un poco lo que un par de mis familiares les podría decir de mí si se lo preguntan. No, pero el grado de Zenón era que su muerte fue en consecuencia de... Hay gente que dice que se mordió su propia lengua y se la tiró a un rey. Hay gente que dice que se arrancó su oreja y se la tiró. Hay gente que dice que mató al rey y el rey y el gobierno lo mató a él en consecuencia. Zenón, siendo estudiante de Parménides y exponente de la escuela eleática, se enfocaba en rechazar la idea del devenir, del movimiento y la multiplicidad. Haciendo esto, o más bien en ánimo de hacer esto, sería el primero que abiertamente tendría una estructura de pensamiento y de argumento prediseñada. Aristóteles y Hegel lo llamarían la primera persona en utilizar la dialéctica. El mecanismo dialéctico de Zenón, la forma como él discutía un argumento, era, en vez de buscar demostrar algo o comprobar una tesis, buscaba demostrar o negar una tesis. Es decir, Zenón no le interesaba decir, esto de aquí es una mesa o esto podría ser una mesa, sino que Zenón veía la mesa y decía, ¿por qué es que esto no es una mesa? Y era muy bueno al hacerlo. Lo que hacía principalmente era salir de verdades observables. A lo mejor veía la mesa y decía, estamos de acuerdo que este es un objeto de madera, ¿no? La persona con la que estaba hablando le diría, sí, esto es un objeto de madera. Le diría, estamos de acuerdo que esta mesa yo la utilizo para sentarme. Y la persona le diría, sí, es cierto que tú la utilizas para sentarte. Y dices, y estamos de acuerdo que las mesas no son para sentarse, pero hay objetos, y esto es un hecho, como las sillas que están hechas de madera y están hechos para sentarse. Y una persona sería forzada a decirle, ok, de acuerdo, sí, existen las sillas de madera y sobre ellas se sientan. Y se diría, entonces no puedes negarme el hecho de que esto no es una mesa, esto es una silla. Aunque no fuera necesariamente cierto lo que dice, la forma de argumentarla era muy hábil y lo llevaba a que la gente considerara darle la razón. Pero por lo mismo hay muchos filósofos que no lo consideran un filósofo real. Inclusive los llamaban sofista, un término bastante despectivo que exploraremos en futuras grabaciones, en futuras sesiones de Filosofando. Ahora, Zenón enfocó su dialéctica, su método de contrariedad, de argumentación, que estoy seguro todos hemos tenido que sufrir en algún momento de nuestra vida, a dos ideas principales. La primera es la idea de la multiplicidad y la otra es la idea del movimiento. Un pequeño refrescar de estas ideas.
La multiplicidad era la idea de que el mundo estaba subdividido en partes y que no todo era una esencia pura. Y la idea del movimiento era que los objetos evolucionan, se transforman y tal cual se mueven, ¿no? Podemos recordar que Parménides, por supuesto, profesor de Zenón, luchaba ardidamente contra estas dos ideas. Ahora, ¿cómo las lucharía Zenón? De una forma muy interesante y es planteando paradojas. Zenón diría, por ejemplo, sobre la multiplicidad, que lo múltiple es a la vez nada e infinitamente grande. Se parte del supuesto que, por definición, toda multiplicidad es una agrupación de unidades. Se entiende entonces el siguiente dilema. Si la unidad fuese solo lo indivisible, no podría tener magnitud. Lo múltiple no sería nada. Si en cambio las unidades de que consta lo múltiple fuesen extensas, sería preciso que también haya extensión en el intervalo divisor entre las partes y un nuevo intervalo entre este y aquellas y así hasta el infinito. Es decir, debería haber una grandeza infinita, incluso en toda pequeñez, por ende, habría que rechazar la multiplicidad porque implica una contradicción. Ahora, es un dilema difícil. Está planteado, yo creo, conscientemente difícil de leer para que la gente no le argumentara. Haciendo cuentas, muchos dirían que el propósito de Zenón no era tener la razón, sino ganar el argumento. ¿Qué es esta paradoja que le implica? Zenón dice, si entre mi mano derecha y en mi mano izquierda hay una distancia, existe una distancia media, ¿no? Pues cortamos la distancia a la mitad. Y ahora dentro de esa nueva distancia existe una mitad. Volvemos a cortar la mitad. Así sucesivamente y sin poder parar. Zenón dice que en caso de que todo es divisible infinitamente, por lo que no puede llegar a una unidad. Y como no puede llegar a unidad, no puede ser único y por consiguiente no puede haber muchas unidades, no puede haber multiplicidad. Ahora, todos sabemos que, o más bien, es válido asumir que ustedes como escuchas saben que esto no es cierto y realmente es una falacia argumentativa. Sin embargo, bajo esta idea, Zenón, buscando echar pelea, es la primera persona de la escuela eleática y griega de los presocráticos que plantea, aunque la rechaza, la posible existencia de lo que hoy llamaríamos el átomo, la unidad indivisible, que después nosotros veríamos que sí es divisible, pero ese no es el punto. El punto aquí siendo que en su ánimo de pelear y buscando argumentar que no puede haber multiplicidad porque no puede haber una unidad indivisible, Zenón trae al plato la noción de lo indivisible, el átomo. Y su profesor Parménides diría, si recuerdan el episodio anterior, que si esto se menciona es porque es lo que es, y lo que es existe. Ante el argumento de la multiplicidad, Zenón también plantea un segundo dilema. Dice, si por un lado, si las cosas fueran múltiples, deberían ser tan múltiples como son, ni más ni menos, esto es, finitas en número. Por otro lado, si las cosas fuesen múltiples, deberían ser infinitas en números, porque como dos cosas son dos solo cuando están separadas, habría otra separándolas y otra entre estas, las que están separadas y así al infinito. Volvemos a lo mismo. Habla de la infinitud, de la división de las cosas como una idea imposible, que después inspiraría a otros filósofos que estaríamos viendo en el futuro a plantear la noción del átomo, de lo indivisible. Ahora, vale la pena mencionar que Zenón sufría de lo que sufren muchas personas cuyo objetivo es ganar la pelea y no encontrar la razón. Y es que se le encuentran muchas contradicciones internas. Por ejemplo, Zenón, negando a capa y espada la multiplicidad de las cosas, habla de que todo en la vida, todo en el universo, está creado de partes que constan de lo seco y lo húmedo, del agua, el fuego, y que el alma está compuesto de los cuatro elementos primordiales, con una distribución exacta en la cual ninguno de los cuatro es mayor a los otros tres. Y pues esto es abiertamente contradictorio a lo que dice la multiplicidad.
No me voy a detener en las contradicciones de Zenón, son muchas, pero quiero, o más bien, menciono esto para reconocer que en efecto existe. El siguiente punto de discusión para Zenón, habiendo hablado ya de la multiplicidad, es el movimiento, el cambio, el devenir. Zenón plantea la imposibilidad del movimiento como algo real, una vez más con dilemas, y esta vez plantea cuatro dilemas principales. El primero es el argumento de la dicotomía. Esto viene ante la idea de que Zenón habla del tiempo del movimiento, el tiempo en el que algo ocurre como un tiempo finito y determinado, mientras que la distancia como algo infinito. Entonces, lo infinito no puede caber dentro de lo finito. Si el espacio fuese divisible, tampoco sería posible el movimiento. No podría haber movimiento, pues un movimiento requiere un trayecto por recorrer, y este trayecto nunca acaba. El segundo y tal vez el más famoso es el argumento de Aquiles y la tortuga, en el que posiblemente el tiempo y el espacio están constituidos por infinitos. Entonces, ahí va la paradoja. Aquiles no podría alcanzar jamás en su carrera a una tortuga. Para alcanzar la distancia que inicialmente los separa, necesita un tiempo determinado. En este mismo tiempo, la tortuga ya habría avanzado un poco más allá. Para alcanzar esta nueva distancia, Aquiles requeriría un nuevo tiempo y así indefinidamente. De nuevo, y ojo con este tipo de argumento y ojo con las personas que se comportan así, sean sus compañeros, sus amigos, sus rivales, sus parejas. Aquí Zenón plantea una serie de hipótesis que muestra como no discutibles. Zenón dice, Aquiles necesita una distancia que se recorre en un tiempo, y en el tiempo que se pasa, la tortuga ya avanzó. Por supuesto que aquí Zenón está ligando el concepto de la aceleración, ¿no? La idea de que el tiempo que Aquiles usa para recorrer esa distancia, pues conlleva un impulso, una aceleración que ya existe y que se va a seguir exponenciando hasta que Aquiles deje atrás a la tortuga. Pero Zenón no plantea eso. Ve un caso, un escenario específico, lo delimita y dentro de ese argumento demuestra lo que quiere demostrar. No es necesariamente algo cierto, pero es un tipo de pensamiento muy atrevido que no se había registrado hasta él. Hoy en día creo que podemos verlo hasta en debates presidenciales. Pero el punto es, estamos viendo que el pensador, el maestro de la lógica y del idioma, de la forma de expresarse, no necesariamente puede tener la mejor intención del mundo y puede estar más interesado en demostrar lo que quiere que en encontrar la verdad. El tercer dilema que Zenón utiliza contra el movimiento es el dilema de la flecha o la saeta. Él dice que en cada instante la flecha tiene que estar quieta en un punto. La flecha que vuela está en reposo, solo se mueve aparentemente. Es en realidad que en cada instante la flecha está quieta en un determinado lugar, en cada uno de los puntos de la trayectoria, pues de otro modo jamás estaría en un determinado lugar. De nuevo, es solo una idea planteada de cierta forma que parece cierta. Pero inclusive este argumento está hablando de lo que es el movimiento. Ahora, y este es uno de los más divertidos. El cuarto argumento o dilema era el del estadio. Zenón decía, tienes dos carros que se mueven paralelamente, pero en dirección contraria uno del otro. Para el punto inmóvil del que salieron, la velocidad en la cual se alejan de este punto es doble a la velocidad que lleva cada una de las unidades en su propia dirección. Básicamente está hablando de una magnitud geométrica, pero esto no es cierto. Pero parece cierto. Ahora, ¿por qué es interesante este tema? Porque aunque Zenón nada más demuestra su habilidad dialéctica y es una historia de riesgo para todos aquellos que respetamos de más a la gente que sabe hablar bien,
en sus discusiones de la misma forma que al negar la multiplicidad propone el átomo, al negar el movimiento, Zenón comienza a establecer el tiempo como una dimensión aparte. Es decir, él habla de que el tiempo existe en el espacio y por ende el momento es imposible. Pero al hacer esto, separa el tiempo y el espacio en dos ejes separados. Y he ahí lo interesante, en mi opinión, de este argumento. Pensemos otra vez en la idea de la flecha. Zenón dice que el movimiento de la flecha es imposible porque en cada momento la flecha está quieta y el mundo se mueve alrededor de ella. Otra forma de verlo es que el mundo sucede a través, alrededor de la flecha. Otra forma de verlo es que la flecha siempre existe en un momento y en un espacio. Enorme, enorme esa idea. Porque por primera vez nos detenemos y decimos, yo no solo existo aquí, existo ahora. Y si existo aquí y existo ahora, es porque hay un lugar y un momento en el cual existir. No porque Zenón sea un sofista en su más pura esencia y porque se haya enfocado más en su dialéctica que en su búsqueda de la verdad. No por eso hay que rechazar y no por eso hay que dejar de leerlo. Porque todos estos entes, aunque no todos son Pitágoras, aunque no todos son Parménides, fueron parte del movimiento y fueron dejando las semillas que después se cosecharían años después. Por eso los invito a ustedes que anden filosos. Discutan ideas. No creamos que todo está resuelto. No se autocensuren. Si quieren discutir un concepto, discútanlo. Les abro la pregunta. ¿Cuál es la pregunta sencilla que más les apasiona y les ha quitado el sueño? Por ejemplo, ¿dónde vamos cuando morimos? Por ejemplo, ¿qué piensa mi gato? Los leo. Hasta la próxima.